Bueno, otra cosa de las que habíamos visto en el curso de la ficha gestionar era cómo funcionan las fases. Entonces, nosotros habíamos hecho para una vivienda que había que reformar una serie de intervenciones. Entonces, teníamos el estado actual, cómo eran los elementos a demoler, que nos marcaban en rojo, y el estado reformado. Tenemos activada la caja de sección, vamos a bajarla, y el estado reformado. Entonces, ¿en qué consistían las fases? En las fases lo que hacen es programarnos el proceso del proyecto. No hace falta que sean cuando haya que tener demoliciones. Podéis hacer las fases pues como el sentido de la construcción, pues cimentaciones, estructura, cerramientos. Otra fase podría ser albañilería y tabiquería interior, instalaciones, etcétera, etcétera. Podéis organizar el proyecto como vosotros queráis. Nosotros lo vamos a hacer pues con esta vivienda, como en el curso, con los elementos en los que actuar, que eran las demoliciones, y el estado actual y un reformado. Entonces vamos a cerrar esto, ¿no? Y partimos de un archivo por defecto. Este es un archivo nuevo, por defecto Revit siempre muestra dos fases, una fase de nueva construcción y una fase de existente. Entonces, siempre que estáis abriendo vosotros un proyecto nuevo, vais a estar dibujando en nueva construcción. Y el filtro de la fase es mostrar todo. ¿Dónde se hacen esas fases? Venís aquí a gestionar y fases. ¿Veis? Entonces vemos las fases del proyecto que por defecto tienen estas dos. Y un filtro de fases que van en función de el nombre del filtro, cómo queremos que se muestre lo nuevo, que es aquello que se construye en esa fase, lo existente, que es lo que viene heredado de fases anteriores, lo derribado, que es lo que se derriba en esa fase, y lo temporal es aquello que se construye y se derriba en esa misma fase. Entonces vemos que tenemos cómo queremos que se muestre por categoría. Por categoría quiere decir que se muestran los elementos tal y como nosotros los hemos conocido hasta el momento. Es decir, los muros se muestran con sus capas, etcétera, etcétera, con los colores o los materiales que le hemos aplicado. Sin embargo, si vamos a modificado es esto de aquí. Es decir, para aquello que es existente se mostrará en gris, para aquello que se derriba en esa misma fase en amarillo, para lo nuevo en rojo y lo temporal pues en tramitos. Entonces, bueno, que sepáis que cuando ponemos modificado, modificaciones del gráfico, es esto de aquí. Y no mostrado quiere decir que nos oculta. Entonces, como nuestro ejemplo era una fase existente, luego vamos a tener una serie de demoliciones y una de nueva construcción, quiere decir que vamos a tener que tener tres planos de planta donde lo vamos a reflejar. Porque en cada una tenemos que aplicarle un filtro de fases. Entonces, me voy a hacer una, cambiaremos el nombre, voy a poner planta baja, yo siempre me los nombro así, 00, bueno, pues por manía, planta baja, estado actual, sí, duplicamos esta vista, que será, cambiamos el nombre, planta baja, vamos a poner demoliciones, aceptamos y duplicamos vista y va a ser planta baja, cambiar nombre, estado reformado. Le doy a aceptar, venimos aquí y ahora me voy a hacer esas fases. Entonces vengo a fase y entre la existente y la nueva construcción voy a añadir una. Entonces después tenéis que ser conscientes de que una vez que se añaden las fases no se pueden eliminar. Entonces vale más que las hagáis al final y vayáis trasladando los elementos de una fase a otra, que no que creéis más fases que luego no podáis borrar. Entonces aquí vemos que es pasado, futuro, con lo que quiere decir que la nueva construcción es más reciente. Entonces vamos a crear una después de existente que va a ser demoliciones. Aquí podemos meterle estado
Vamos a poner que esto lo existente. Estado actual de la vivienda. Elementos a derribar. Y en nueva construcción podemos ponerle reformado. Vivienda final. Vale. Aplicamos para que se guarde y nos vamos a ese filtro de fases. Entonces yo me voy a partir de este mismo, que le puedo suprimir. Estos ya vienen por defecto, no podemos ni modificarlos ni nada. Vamos a crearnos uno nuevo y va a ser estado actual. Entonces, quiero que lo nuevo sea no mostrado, lo existente se muestre por categoría, lo derribado sea no mostrado y lo temporal no mostrado. Y bueno, lo nuevo podemos ponerlo también por categoría porque podemos hacer que luego esos elementos que nosotros creemos simplemente sean ya creados directamente en las fases de reforma. Entonces vamos a nuevo, demoliciones. Demoliciones. Por categoría nuevo no va a haber nada. No mostrado, existente, modificado, derribado, modificado y temporal modificado. Vamos a dejarlo así. Y luego una nueva que va a ser reformado. Entonces, lo nuevo va a ser por categoría, lo existente por categoría, lo derribado no mostrado y lo temporal no mostrado. Entonces, bueno, pues es un poco conocer un poquitín los significados. Le damos a aceptar. Me voy a la planta de estado actual, que es en la que yo voy a empezar a dibujar la vivienda existente. Entonces digo que sea estado actual el filtro de las fases y fase que sea existente. Le doy a aplicar. Insertamos el vínculo, vinculamos el CAD. Me voy a vincular el CAD que os había pasado durante el curso para explicarlo. A ver, Dropbox, Sonia. Planta baja, estado actual. Acordar de cambiar las unidades, que eso es lo que tenéis sobre todo algunos problemas. Le voy a decir que abrimos. Vale. Vengo, me voy a dibujar el muro. Editamos el tipo. Yo me voy a coger el de por defecto porque no me interesa. Duplicábamos. Yo recuerdo que eran 65 centímetros de espesor uno y el otro 55. Le doy a aceptar. Acepto. Y empezamos. Acordaros siempre de, en este caso va a ser la cara exterior, pero la diferencia entre acabado y núcleo. Venimos para acá. Entonces aquí lo voy a hacer directamente. Acordaros siempre de usar el tabulador para... Vale. Y estos dos tenían menos espesor. Duplicamos, eran de 55 centímetros de espesor. Aceptamos, editamos. 55. Aplicamos. Aceptamos. Bien. Voy a hacerme también, bueno, pues un poquitín el tema de los muros. Muro arquitectónico, el interior de 10 centímetros.
Voy a procurar no usar comandos para que así lo podáis ver. Vamos a poner que este sea un 80. Ahí. No voy a pararme que, bueno, las puertas es que son de 70. Bueno, vale. Esta escalera era un poco peculiar porque vamos a editar el tipo, la contrahuella. Vamos a ver cuántas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiero 10 contrahuellas. Editamos el tipo, duplicamos de los hormigón, vamos a dejarla así. Y creo que las había hasta de 25 centímetros de altura. La contrahuella era de 26. Aceptamos. Y luego número de contrahuellas serán 10. Aplicamos. Aceptamos. Pues había algunas que eran de más. Es que eran altísimas porque es de estas de madera. Venimos aquí. Cojo y no pasa nada. Cogemos a N. Ahí. Pues estaría ligeramente de fuera del eje. Voy a eliminar esas barandillas que no las tiene. Vale. Voy a quitar el texto de arriba y abajo. Aplicamos, vale. Bueno, pues ya podríamos empezar a dibujar. Vamos a ponerle las ventanas. Que yo había hecho un esquema, una de familia muy esquemática que estaba sin parametrizar bien y sin nada, pero bueno, simplemente para que trasteéis un poquitín y sepáis cómo hacer las ventanas abocinadas, que no tienen ningún misterio. O sea, cotilláis un poco la familia y luego la podéis ejecutar vosotros bien. Venimos aquí, porque cada vez tengo más en el... Vamos a poner todas, bueno, así ya en plan, bueno, no me importa dónde realmente vayan ni cuántas sean, sino, bueno, pues vamos a poner pues un poco así, ahí, ya está. Bueno, pues en nuestra propuesta, una vez que ya tenemos el estado actual dibujado, vamos a desplazar esto para allá. Vamos a quitarle el línea oculta.
Voy a quitar el AutoCAD, acordaros que era aquí, lo quito, aplicamos y acepto. Vale. Pues una vez que tenemos ya el estado actual, podríamos ir marcando cuáles son las demoliciones. Entonces, para hacer las demoliciones en esta planta, estamos en estado actual existente. Si yo me voy a las demoliciones, puedo marcar el estado demoliciones y quiero que sea demoliciones. Le doy a aplicar y acepto. Y podría ir marcando aquellos elementos que se van a demoler. Voy a quitarle a esto a la escalera. Entonces yo podría ir marcando que, por ejemplo, esta escalera está en fase existente y fase de demoliciones en demoliciones. Y automáticamente se me va a pasar en ese color rojo. Esta de aquí también sería demoliciones, demoliciones y demoliciones. Vamos a ponerla en rojo y esta también era demoliciones. Demoliciones. Pero para saberlo, cuál es la que tengo que hacer demoliciones, voy a insertarme vista e insertar el plano del AutoCAD que es del estado reformado. Le voy a aceptar y aquí le veo. Entonces veo que tengo que demoler también este tabique. Realmente este se demole entero. Este también y este también. Vamos a demoliciones y lo pasamos. Toda demoliciones. ¿Por qué se demole entero? Porque bueno, vamos a crear luego una serie de tabiques. Entonces, también se va a demoler. Para esto tenemos que usar las herramientas de separar. Por ejemplo, aquí ese tramo y ese tramo. Entonces, este tabique también se va a demoler. Le damos a demoliciones. Aplicamos y ya tendríamos todos los elementos que se van a demoler en nuestro proyecto. Bueno, pues iríamos pasando ahora al tema de, daríamos aquí VG, categorías importadas, no quiero que se vea ni la planta baja ni nada, le damos a aplicar, aceptamos y ya tendríamos nuestra planta preparada marcando con todos los elementos que se van a demoler. Entonces yo veo un poquito mal estas líneas rojas, me voy a mi vista, a mi gestionar fases, modificaciones de gráficos, los derivados. Yo quiero que sea una línea que yo pueda ver mejor. Aceptamos. Y el corte también una línea que pueda ver mejor. Aceptamos y aceptamos. Aplicamos y así ya lo veo perfectamente. Entonces en rojo se están marcando aquellos elementos que realmente no van a existir, se van a derribar. Bueno, si ahora yo quisiera pasarme a mi plano de estado actual reformado, podría ir marcándomelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer lo primero de todo? Asignarme que este va a ser el reformado y que solo quiero ver reformado, el filtro que ya había yo creado. Y sería cuestión de ir dibujándome. Ahora mismo tengo todo superpuesto. Voy a visibilidad y gráficos, categorías importadas y me quito el plano de planta baja estado actual. Le doy a aplicar, acepto y entonces de esta forma ya podría ir dibujando las nuevas divisiones. Entonces yo vendría aquí y diría que quiero este muro. Voy a ir más rápido, seleccionando. Me dice que se superpone, pues entonces esta habría que haberla pasado a fase de demoliciones y lo que vamos a hacer es crear una ventanita más pequeñita aquí o desplazarla. Entonces venimos aquí, venimos a ventana, vamos a seguir en muro, vamos para acá, volteo, volteamos y volteo. Entonces venimos y ya prolongamos. ¿Vale? Vamos a esta y vamos a crear ese otro muro.
Y entonces ahora iríamos insertando las puertas donde realmente estuviesen colocadas. Entonces aquí tendría una, aquí otra, hay otra, aquí otra. Si no estaba bien, puerta, cargamos la familia, puertas correderas. Esta misma. Y vamos a buscar otra puerta corredera. Bueno, ya habéis hecho familias. Es importante que os hagáis vuestras propias familias y que no uséis estas. ¿Por qué es importante? Porque si no, al final, luego a la hora de modificarlas, vamos a poner estas, por ejemplo, para el salón y ya está. Y tendréis vuestra propia biblioteca que será mucho más bonita que probablemente que estas. Vamos a puerta y nos falta esta de aquí. Bueno, pues ahora nos faltaría pues crear esa escalera. La voy a crear porque habéis tenido bastantes problemas con las escaleras por boceto. Entonces quiero repetirlo. Mirad, yo aquí voy a cogerle y le voy a decir que yo que sé que sea esta. Me la hago por boceto. Entonces, primero selecciono el contorno. Contornos son dos, que son los exteriores. Pues vengo y me dibujo el contorno. Luego me dibujo las contragüeñas. Me las estoy dibujando un poco al tuntún, pero lo importante es que siempre lleguen de contorno a contorno y que esté cerrado todo. Y luego por último el camino de la escalera. Que tiene que coger todas las contrahuellas que nosotros hemos marcado. Y ya estaría creada la escalera. Entonces, bueno. Me dice que hay un problema ahí de interferencias entre las barandillas, pero no pasa nada. ¿Qué tenemos que hacer? Imaginaros, en esta vista vamos a hacer los 3D como las plantas. Duplicamos vista, duplicamos vista. Entonces este va a ser desde estado actual. Desde demoliciones. Desde estado reformado. Le doy a aceptar. Entonces, para el de estado reformado, fase reformado y será vista reformada. Entonces vemos todo aquello que es de nueva construcción y que hemos mantenido de la fase existente. En el estado actual, la fase era el existente y el filtro era estado actual. Veremos la casa tal y como era en un principio. Vamos a quitarle eso de el plano de AutoCAD para que nos engorde. Y en el de las demoliciones vamos a asignarle la fase y el filtro de fases. Vamos a decirle que sea demoliciones y la fase que sea también demoliciones y aplicamos.
y entonces veremos todo lo que se va a demoler de nuestra vivienda. Entonces, bueno, así funcionan las fases, pero lo importante es que sepáis que podéis hacerlo pues con los procesos de nueva construcción, que aunque siempre aparezca nueva construcción existente en vuestro proyecto, pues oye, podéis luego generar pues animaciones en las que se vaya viendo el proceso constructivo y eso se hace con las fases de la, de la, con la creación de las fases de Revit, de la configuración de filtros de fases. Entonces yo me lo suelo hacer, por ejemplo, para hacer axonométricas en las que se ve cómo se va levantando el edificio por fases de procesos constructivos. Entonces, bueno, eso es que vosotros a vuestros proyectos apliquéis este conocimiento de cómo funcionan las fases y sus filtros de fases.